poblaciones con muchos ingresos, y eso ha mermado, mucho el estudio, por ejemplo, de las compañías farmacéuticas y de otros grupos acerca de las enfermedades. Vamos a iniciar con la enfermedad de Chagas. Que no se ve ahí, perdón. Ese soy yo, como les decía, yo estoy en el laboratorio de astronomía. Ya algunos de los compañeros de ustedes han hecho algunos trabajos con nosotros, tanto conmigo como con la otra compañera que está ahí, la doctora Jiménez, en las partes de parásitos. De hidrofilaria aquí es lo que hemos estado un poquito más activos recientemente, pero con Chagas y con Leishmania. Chagas fue con lo que empecé, estuve trabajando bastante tiempo, y luego recientemente con Leishmania con un par de eventos ahí interesantes que hubo. La tesis la hice precisamente en el laboratorio de zoonosis con la enfermedad de Chagas. Hice trabajar en un poquito de Leishmania, si están recuerden que al final ya trabajaba en eso. Lo de la garrapata fue posterior, porque sí, trabajé con una enfermedad que no hay acá, que es importante en otros países, que es la borreliosis de Lyme, y ya luego ahí me metieron, pero yo pedí que me metieran en unos proyectos de enfermedades infecciables en todo el continente americano, y fue por donde metí a garrapata. Bueno, les voy a contar una historia un poquito rápido. Hay unos bichitos que son los tripanosomas que hay en África, donde está la enfermedad del sueño, y la nacana, que es la que afecta a los animales, que son sumamente graves y son transmitidos allá por una mosca que es la mosca crucina. En el continente americano tenemos al tripanosoma cruzi desde hace mucho tiempo. Culturas moche incaicas se llevaron a los cuilos como fuente de proteína y se llevaron a los chinches a las casas. Y los chinches en esta parte, una gran parte de Sudamérica, se adaptaron a vivir con ellos. Y ahora que tenemos el ADN, que puede estar y reproducir, se han encontrado momias en partes de Atacama, en partes de Chile, en el sur del norte de Perú, sur de Chile y otras partes, incluso en Brasil, restos ya de personas que sufrieron la enfermedad de Chagas y muy posiblemente murieron de esto desde hace 9.000 años. ¿Okay? Pueden copiar la momia del chinchón, no me parece la puedo ver en Cerronel, pero no, hay una momia así que tiene restos de ADN y varias cosas. Sin embargo, ahí estuvo, se mantuvo y no pasó nada, hasta que en 1908, cuando el gobierno federal de Brasil está en la ciudad de Belo Horizonte haciendo el tren de Minas Gerais para comenzar a sacar precisamente la minería de ahí, se están muriendo los operarios, los caballitos que están trabajando en el tren, haciendo el bosque, haciendo la línea, durmiendo en galerones, y entonces encargan a Carlos Chagas, Carlos Justiniano Las Chagas, que está trabajando en el instituto que en ese tiempo se llamaba Manquillos, en Río de Janeiro, para que vaya a ver qué es lo que está matando a los muchachos. Carlos Chagas está carga que se encuentra primero en el lugar, los chinches, en este caso es una especie que se llama Pastón iluministus, que defeca, y en las heces del chinche, parecidos a estos, vienen unos bichitos que se mueven, lo que se conoce como unos tripomastigotos, unos tripanosomas, parecidos a los tripanosomas africanos, pero bueno, no sabe qué es. Pero tiene algo que ver, porque los chinches chupan la sangre de la gente y en la caquilla vienen los de las heces, vienen los tripomastigotos. Se encuentran los tripomastigotos en sangre primero de una armadillo y después de un montón de bichitos ahí alrededor. Sin embargo, él no encuentra ni en la gente que fallece ni en los pacientes que tiene los tripomastigotos ni circulando ni esta forma que es la forma crónica en los corazones que se llama la mastigosis. Ya voy a explicar eso. Hasta que la noche del 14 de abril de 1909 llega una niñita que se llamaba Berenice, con mucho dolor de cabeza, con mucha fiebre, con un edema generalizado, con hepatosplenomegalia, y él, atiende para el dolor, le toma la muestra de sangre, lo pone en el microscopio y por primera vez en la historia de la humanidad, Carlos Chagas encuentra los tripomastigotos sanguíneos en la sangre de un paciente vivo, Berenice. ¿Okay? Y entonces ya tiene toda la patología de los operarios muertos, el ciclo, los reservorios, el agente, el vector, la forma de transmisión, manda la carta a su jefe, que en ese tiempo es Osvaldo Cruz, del Instituto Manguillos, que ahora se llama Instituto Osvaldo Cruz, que hay Fundación Osvaldo Cruz, y le pone al parásito tripanosoma, le pone diferente, pero después quedó tripanosoma cruz por Osvaldo Cruz. Así que si te encontrás algo, le ponemos Montenegro, si no si te
la búsqueda de Chagas en diferentes partes del continente. En 1913, un médico salvadoreño es el primero en reportar toda la enfermedad de Chagas fuera de Brasil. Cuando uno habla con los salvadoreños, con los guanacos, ellos, así como hablamos nosotros de que el comino picado ya tenía la penicilina antes de Fleming, ellos dicen que el ya la tenía antes de Chagas, pero no lo había reportado. Chagas aparece. ¿Okay? Y El Salvador tiene una repercusión particular que ahorita en cuanto a lo que es Chagas. Bueno, para decir ya en todo el continente, en 1922 se reporta por primera vez en Costa Rica y ya empiezan a darse todos los casos de enfermedad de Chagas. En los 60, un doctor argentino dice Facundo Cabral que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, los argentinos de los barcos. Un hijo de italiano, Salvador Mazza, en Buenos Aires, empieza a trabajar, pero se da cuenta que no va a encontrar nada ahí, se va por diferentes partes de Argentina y él sí, a diferencia de Chagas, él se encuentra más cadáveres con los amastigosos en el corazón. Él quién sabe cuántas son las máquinas que metió el microscopio, logró encontrar precisamente muchos de los casos. Mazza es el primero en probar los tratamientos. Por ejemplo, se encuentra en 1960, hay solo 2 moléculas que hasta la fecha están registradas como que tienen efecto contra Chagas. Vean, ya vamos a llegar a 100 años de que Mazza probó las moléculas y no hemos encontrado nada más. Y las dos son muy legítimos, seguros, se mueren. Tienen un montón de efectos secundarios, son fuertísimas, una quimioterapia rarísima y aún no hay nada más. ¿Okay? Y sobre las formas crónicas, o sea, los fanáticos, es un poquito complicado. Un personaje también sumamente importante fue que en 1885 Charles Darwin, en el primer viaje del Beagle, pasa por Mendoza, Argentina, y él relata cómo volviendo a una covacha ahí, le caían los chinches, lo picoteaban y le echaban caca encima, lo atacaban. Charles Darwin muere muchísimo más viejo con una de las formas crónicas de Chagas, con megavíceres. Él tiene un megacolon muy grave, que es lo que al final le provoca la muerte. ¿Okay? Entonces, para que vean lo que ha sido una enfermedad, la que es a nivel mundial, que todavía, como les digo, seguimos con no solo una unidad de la leche. Perdón. Ahí está. Aquí está Carlos Chagas, le da está Carlos Chagas en un billete de 10.000 cruzados cuando en los 90 se decide la iniciativa del Cono Sur para la erradicación de la enfermedad de Chagas. Charles Darwin, como les comenté, de que él murió y lo que él relata, aquí estaba Carlos Chagas realmente, y Salvador Mazza, el argentino, y este señor que está acá fue el que yo hice la tesis, don Rodrigo Celedón, que él fue o es hasta la fecha el que más ha estudiado lo que es la enfermedad de Chagas en todo Centroamérica. No había nadie que siga trabajando tanto porque se ha reducido mucho, sobre todo en el país. Este señor que está acá es el Rhodnius corypsus, es propio de la parte noroeste de Sudamérica, parte de Venezuela, Colombia y ahí esa zona. Era habitante original de las palmeras y ahí comían sangre de los cetáceos. La gente nos llevamos las palmas para hacer los techos de las casas, le damos el chinche y el chinche se da a todas las casas, perfectamente que se mantenía ahí. Y tiene la cuestión de que es un vector muy eficiente. Invade las casas, pica y defeca inmediatamente. Entonces ya va que la gente ahí, uno se rasca, se despliega y se hace la transmisión inmediatamente. ¿Okay? Y por eso en esas zonas es muy alta, hasta cierto punto ha bajado la incidencia del Rhodnius corypsus. Un señor francés estuvo trabajando en Venezuela y inventó una prueba que era un xenodiagnóstico. Yo tengo chinches en el laboratorio que están negativos para Chagas, pongo un par de aves, que las aves nunca van a tener preparados matriculantes, y los observo en el laboratorio. Cuando sospecho que vos tenés Chagas, lo que hago es que pongo el chinche a picante, a los 7 días y a los 15 días de necesidad de buena sed del chinche, y si está positivo, es que tenías preparados matriculantes. Es una forma de diagnóstico por concentración, porque dentro del chinche se multiplican, mira, se multiplican los mastigotos, desde el ciclo. ¿Qué más claro de esto? ¿No quieren? A ver. Bueno. Entonces, este señor, este doctor francés que estaba trabajando en Venezuela, se lleva los chinches para París, y ellos tienen cultivo, pero estaba muy difícil que en aquella Francia de esa época, principios
del siglo pasado, primer cuarto del siglo pasado, aparecieron con Chagas en París. Pero hay un señor salvadoreño estudiando medicina en Francia. Y él le propone que tal vez pueda probar sus pruebas para la Venezuela en El Salvador. El hombre se trae los chinches, no se sabe si hizo la prueba y funcionó o no, pero sí se sabe que los rodos prolixos originarios de esa parte de Sudamérica se fueron por todo Centroamérica. A Costa Rica llegaron, pero ya en 1962 ahí en Guanacaste y se erradicó, y ya en los 2000 se logró erradicar de todo Centroamérica, demostrando que no eran propios de acá. Los chapines, en Guatemala les gusta decir que sí hay un Rhodius en Guatemala y otras partes que es el origen de ese Rhodius prolixus que invadió las casas. Pero hay un gap muy grande. Si fuese real, hubiese habido en un momento determinado de la humanidad Rhodius en Panamá y nunca hubo Rhodius en Panamá. Y acá llegó hasta Guanacaste y ya se está. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Yo termino la idea, me voy a levantar la mano, tal vez no lo senté inmediatamente porque soy hombre, no puedo mascar chicle, andar en bicicleta. Si no termino algo, no lo puedo terminar, y entonces ya está. Y esta cara me ayudó, por eso. Ya, ahí está. Bueno, uno se puede comprar esto, ustedes se lo van a encontrar en internet, no es que un chinche cueste €1, no es €1 por cada chinche que me traigan, pero cuando la gente quiere viajar se encuentra eso. ¿Ven? El tamaño del chinche que va a los países latinoamericanos, el tamaño como es, que compara con el euro. Y eso también se lo puede encontrar, y sin embargo hay mucha habladuría, muchas cosas, y algo que tenían pensado que Chagas no era endémico en Estados Unidos, sino que esta zona del sur de Estados Unidos sí es endémico. Y se descubrió por algo con lo que tenemos que trabajar mucho nosotros, porque había mucho perro positivo. Si bien las condiciones de las casas, las condiciones de la urbanización en Estados Unidos no permite la colonización de las casas por los chinches del teledomicilio y las zonas que se conservan alrededor, sí mantienen ciclos silvestres de chinches con reservorios positivos, con chinches positivos y con perros positivos. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver un poquito acá lo que les comentaba. Esos tripanosomas de acá son tripanosomas africanos, donde tenemos el tripanosoma vivax, que ya hay acá también, y ya me imagino los casos que supieron. Recuérdense de Bruce, el que descubre la brucela en la isla de Malta, también a finales del siglo antepasado. La fiebre de Malta, la fiebre del Mediterráneo. El Bruce es el que se encuentra la bacteria en la leche de cabra, que se está matando a los soldados ingleses, y después se va por diferentes partes. Lo llevan a Sudáfrica y a lo que ahora es Uganda, porque había unos bichitos que estaban matando los caballos, las vacas, y no sabían cómo los transmitían. Bruce es el que descubre los tripanosomas africanos, y por eso ahí venía el tripanosoma brucei. Y ya el resto se acuerdan que es rogamiense, rhodesiense, etc. ¿Okay? En África se transmiten de vía por picadura del vector biológico, que es la mosca tsetse, y se acuerdan que es la línea salivaria. ¿Okay? ¿Se acuerdan la línea? ¿Okay? En cambio, en América tenemos el tripanosoma cruzi, el tripanosoma rangeri, transmitidos por los chinches, y que son de vía estercularia. ¿Okay? Y en algunos libros ustedes van a encontrar que la línea estercularia es apatógena. Como que hace Chagas, pues no van a publicar eso, el papel aguanta lo que les ponga, pero hay libros donde dice vía línea estercularia es apatógena. O sea, yo lo leí, pero no es cierto, no van a poner eso. Retomando nada más, 1835, el viaje de Beagle, Charles Darwin, 1909, 1909, la destrucción final de Chagas, 1903, el primer reporte fuera de Brasil y en El Salvador, 1922 en Costa Rica, los trabajos de Marsa hasta 60, y hasta esa fecha no tenemos otra molécula registrada. El billete de David Cruzados implica que en los 90 empieza lo que es la iniciativa del Cono Sur para la erradicación de la enfermedad de Chagas, y no se logró. Pero sí se logró, por ejemplo, que para 1990 había 16 millones de viejos positivos a Chagas o padeciendo de Chagas, y en el 2022, que es un estudio que ando por ahí mal puesto, llegamos a 6 millones de personas. ¿Okay? Y un montón de cosas que se lograron. ¿Quién? Sí. Vamos a hablar un poquito nada más. Ahí está, bueno, más o menos la parte cronológica que les comenté. Yo que el problema es que me para el cable, ¿verdad? Aquí está Berenice, para que se acuerden, y bueno, los diferentes países donde se ha ido encontrando la enfermedad de Chagas a través del tiempo. ¿Ok? Y ahí está que en el 20 de septiembre de 2023 murió Don Rodri, curiosamente no le decía,
que, como dice ahí, el padre de los estudios sobre el mal de Chagas en Costa Rica prácticamente. Ese es el ciclo y quiero que destaquen dos cositas. Primero, y este ciclo está muy bonito por lo siguiente. Tenemos acá el chinche defecando con los tricomastigotos metacíclicos, como hablamos de la teoría, tenemos que es el final del ciclo, ¿verdad? Metacíclico, y esa es la forma en que están. ¿Okay? No entra por la piel intacta, y tenemos nuestra piel intacta como una barrera protectora, ya porque nos va a ayudar, que nos lleva a un montón de cosas más. Vean acá que la persona se está rascando, el mismo se puede romper la piel, o arrastra las heces hasta el piquete del chinche, o arrastra las heces hacia la conjuntiva ocular o la vía oral, que son las formas más importantes de contaminación. Recuerda, la forma ocular provoca un edema bipalpebral, no ni doloroso ni luminoso, que se conoce como signo de Romaña. ¿Okay? Y cuando la inflamación se da a nivel de cualquier parte de la piel, se llama un chagoma. Son las dos formas de ingreso inicial. ¿Qué pasa? Resulta que cuando este bicho entra, los macrófagos llegan a hacer lo que tienen que hacer, se lo comen, pero no lo logran destruir, que es parte de lo que pasa en algunos de los dispositivos inversos. Ingieren el pipanosoma, tricomastigoto, en este caso metacíclico, con flagelo, con ondulante, y él se convierte dentro de los macrófagos en una forma sin flagelo, que es redondito, que se llama amastigoto. Los amastigotos son una forma de replicación, se dividen por fisión binaria, se producen tantos que terminan rompiendo el macrófago y entrando en torrente sanguíneo como tricomastigotos sanguíneos. Que es lo que vamos a ver cuando tenemos gota fresco. Cuando vemos los bichitos circulando de sangre, son los tricomastigotos sanguíneos, aquí están muy bien representados, donde están los tricomastigotos con flagelo, con gran ondulante, entre los eritrocitos. Y acá lo pone, bueno, el humano también se había afectado, pero existen diferentes reservorios silvestres, como las argüellas. Carlos Chagas ayudó inicialmente en sangre de un armadillo, y los perros, que son, por decirlo así, el reservorio doméstico por excelencia, hay un montón de aspectos alrededor del perro, el chinche, lógicamente, se vuelve a nutrir de sangre con tricomastigotos sanguíneos, y dentro del chinche, y esto es lo que quiere reflejar acá, el niño, hay otra replicación. Por eso funciona el xenodiagnóstico. Yo pongo al chinche a picar y con un bichito que trae, me va a producir N cantidad de tricomastigotos, más o menos en 15 días ya tenemos el ciclo completo dentro del chinche, y ahí es donde se da la información. Lógicamente, el ciclo tiene miles o millones de años de mantenerse en el continente, con algunos chillos muy antiguos, como los armadillos, las zarigüeyas, que son viejísimas, los marsupiales, por la predación. ¿Qué es esto? Bueno, el chinche, al ver jovencito, pica vive en la madriguera, donde está el zorro pelón, donde está el armadillo, chupa la sangre, mantiene el ciclo, y luego cuando está más grande, es más llamativo, es fuerte de proteína, y estos bichitos se lo comen. Y ese se mantiene así. ¿Ya? La vía oral en el perro es sumamente importante, y en el humano sí provoca casos graves. Mucha gente no. Una pregunta. Usted había comentado que se podían diagnosticar con el chinche, pero habría que hacer una prueba de chinche primero para saber si el chinche no Ok, el chinche lo puedes probar, negativo, digamos, positivo no se usa, pero lo conservas y lo pones a comer de palomas o pollo, y las aves nunca van a comer porque no son manipulantes, y entonces ya la nueva generación de chinches son legales. ¿Okay? Ay, Dios. Ya está. Ven este ciclo acá, donde incluye el perro y el gato, es una cuestión diferente, pero se puede dar. ¿Por qué es importante acá? Quiero que vean. Tenemos que el chinche toma los tricomastigotos de la sangre del perro, del humano o de los animales inantrópicos y defeca los tricomastigotos metacíclicos. Y esto es algo que no estaba en el otro, que es importante. Los nidos chagásicos o nidos de amastigotos acá en la fibra cardíaca, o esta fibra, realmente la cardíaca, que es una más larga del asunto, se mantienen de por vida. Y son amastigotos. Son los mismos que están dentro de los macrófagos que se replican, pero estos acá se mantienen enquistados. Se mantienen ahí en esos quistes, y resulta que no es una estructura meramente aislada, sino que sí hay un intercambio con el organismo, si hay una destrucción no solo de los amastigotos, sino de las fibras alrededor, y los anticuerpos, específicamente IgG contra Chagas, también se mantienen de por vida.
Y esto, como les digo, es de por vida. En el caso del perro, lo vemos más relajado. Está funcionando. Este otro ciclo es más una cuestión epidemiológica y es algo que se maneja mucho en Sudamérica. Precisamente ya lo vemos con la parte de las enfermedades Chagas y la transmisión del COVID. Resulta que tenemos los reservorios originales, históricos de toda la vida que se mantienen ahí, donde el chinche ha mantenido precisamente su cuerpo de parásitos con algunos animales. ¿Okay? Luego, el perro se puede infestar por el piquete con heces o por la ingesta de chinche, que es la forma más eficiente y efectiva que tenemos de transmisión en el caso del perro. Esta otra parte que está acá, que es la operación, que es que yo use los perros para cazar bichillos, porque el perro per se, por su instinto, caza alguno de estos bichillos que estén positivos y el perro se infeste, que está en veneno. No es lo mismo los tricomastigotos sanguíneos circulantes de su capacidad de ser infestantes como si son los tricomastigotos metacíticos, que están en las heces de chinche o adentro de chinche. Que el perro se coma chinche, ¡pum! 100% efectivo. Esto, que el perro se coma un armadillo, un chorrito, con tripaloma circulante, no es tan efectivo al momento y no se ha terminado a mostrar. Yo me siento a veces como los doctores de Heidelberg, ¿verdad? Pero bueno, tengo que decir, en aquellos finales de los 90 yo tuve que echarle heces de chinche a 2 perritos para completar el ciclo de mutación. La gente se lo mismo. Debe ser, la historia me perdonará. Y sí, funciona perfectamente. A los 15 días yo he cortado un poquito de la oreja y ya saben